Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Primero quiero agradecer por los comentarios del video anterior. Hay muchos que decidieron dejar su opinión sobre el tema de si el nuevo Ikki de Requiem es digno para ocupar oficialmente el puesto de patriarca. La verdad, hay opiniones de todo tipo, desde los que apoyan a Ikki como alguien más que digno para ese puesto, por cómo está asumiendo la tarea de formar a Athena y la nueva generación de santos, hasta los que creen que si bien tiene lo necesario, aún así no les gustaría verlo asumir ese puesto. Y tampoco creen que Ikki acepte si Saori se le ofreciera. Les agradezco a todos por participar y si todavía no lo has hecho aún, aquí abajo en la descripción les dejo el video para que lo vean y dejen su opinión. Bueno, pero el tema de hoy no estará enfocado en Ikki, pero sí en aquel guerrero que enfrentó al Fénix en la saga del Santuario y que dejó uno de los momentos más icónicos de la serie, haciendo que nuestros héroes conozcan lo que es el verdadero miedo ante un poder que parecía tan cercano a la divinidad. Sí, no hay dudas que hablamos de Shaka. Pero saben, no solo su poder hacía que personajes como Ikki lo vieran como alguien más cercano a la naturaleza de un dios, también su apariencia, su actitud, sus palabras, su conocimiento, la presión de su energía cósmica y muchas otras características hacen que quien lo ve por primera vez lo relacione con una entidad divina. Sin embargo, esa brecha de relacionar, comparar o asemejar en algunos casos se ha roto, a tal punto que se ha dicho que verdaderamente logró convertirse en un dios, o es la reencarnación de un dios. Si bien es un tema que se ha discutido bastante, para refrescar la memoria y los que son nuevos en el universo de Saint Seiya, les cuento que todo esto surge principalmente debido a dos frases usadas en la serie original por los compañeros de Shaka para describir o definir a este personaje. La número 1 es la que dice que Shaka es el hombre más próximo a un dios. Y la número 2, la más polémica, que dice que Shaka es la reencarnación de Buda. Y por ende la reencarnación de un dios, como deja entrever Ikki en signos de pregunta. Si a estas dos frases le sumamos también lo que dice Shaina en el manga original, donde menciona que Virgo es aquel que dicen que posee un poder comparable al de los dioses, todo esto hace un combo para que varios fans puedan interpretar de manera equívoca que Shaka es realmente un dios, algo que por el momento sabemos que no es, analizando los datos disponibles en la obra canónica de Masami Kurumada. Es decir, Shaka es un humano como cualquiera de nosotros, y no se convirtió en un dios por ser la reencarnación de Buda o alcanzar la iluminación, o ser el más cercano a un dios. Pero ojo, tal vez no sea un dios o un humano que se convirtió en un dios, como se puede ver casos en obras como Episodio G Assassin, como el Shura Alterno, que trascendió la humanidad alcanzando el poder de los dioses y encima con 10º sentido. O, por supuesto, ¿cómo no mencionar el caso de la obra canónica de Next Dimension con el Santo de Oro de Ofiuco, el único humano que regresó como un dios y cuyo poder de curación manifestado a través de su reencarnación, Odysseus, ha demostrado estar en lo divino? En el canon, Ofiuco es el único caso de un Santo de Oro mortal que vuelve como un dios, y si bien como dijimos Shaka no es uno de esos casos, sí podemos decir que es casi un dios en términos generales. Esto lo podemos interpretar de la frase número 1 que mencionamos, que dice que Shaka es el hombre más próximo a un dios, la cual no es la única traducción. En otra se refiere como el más cercano a Dios, y hay una más, traducida literalmente por los fans del japonés original, que se traduce como el que está más cerca de ser un dios. Esta última traducción es un poco diferente a las dos primeras. Estas dos, por ejemplo, establecen una relación de distancia relativa, de proximidad o de posición cercana a que Shaka sea llamado un dios. En cambio, la que se refiere a Shaka como el que está más cerca de ser un dios, trata de decirnos que de todos los santos de Athena y de todos los humanos, Shaka es al único que uno podría llamársele como casi un dios. Pero casi un dios ¿en qué o por qué? Bueno, no hay una cosa específica, puede englobar muchas cosas. Puede ser por la sabiduría, la apariencia, la actitud o por su nivel de iluminación y conocimiento de profundidad del alma. Es decir, tan solo por su manera de ser y características personales, se ve como casi un dios y se lo puede ver o considerar como una figura divina, pero solo considerar, que quiere decir que a pesar de tener características divinas, no es un dios. Esto por un lado. Ahora, el hecho de que sea casi un dios también se le adjudica otra cosa, como se menciona en el manga original por Doko, que es por haber sido el primero en haber despertado el 8º sentido, Arayashiki,
y también por haber alcanzado la iluminación, tomando los consejos y enseñanzas que obtuvo de sus conversaciones con Buda. De esta manera, si bien para Shaka, ser el hombre que está más cerca de ser un dios no lo vuelve un dios en cuerpo y alma como puede verse un olímpico, aún así es casi como uno en términos de espiritualidad y de entendimiento de percibir a profundidad la verdadera naturaleza de la realidad del mundo, siguiendo el camino hacia la budeidad, que le permitieron desde su juventud tener un mejor entendimiento y desarrollo de su alma y del cosmos para entender que la muerte no es el final de todo, y tener así, antes que cualquier santo de oro, un total control sobre su propia muerte, mostrándose como alguien iluminado que emanaba un aire divino percibido por la gente que vivía en el santuario. Esa es una de las muchas características por las cuales se lo comparaba con un dios, y si bien no lo es, está más cerca que cualquier humano en serlo, y eso lo ponen en un escalón arriba, y no se lo puede quitar nadie. Bien, aclarado el tema de la frase del hombre más próximo a un dios, ahora pasamos a la de Shaka, como reencarnación de Buda. Esta frase es utilizada tanto en el manga y anime de forma reiterada por los compañeros de Shaka, y comúnmente hace que se piense por varios cosas como: si Shaka es la reencarnación de Buda, que es un dios, entonces el alma de Shaka es la propia alma divina de Buda, así como el alma de Saori es la de la propia Atena que reencarnó. Con este razonamiento, entonces, Shaka debería ser un dios reencarnado. Bueno, el razonamiento que se hace no está bien ni tampoco del todo mal, pero hay algunos errores que van en contra de la verdadera doctrina budista que practica Shaka. Por ejemplo, cuando se piensa Shaka como la reencarnación de Buda, se piensa Shaka como la reencarnación de Siddhartha Gautama, el fundador del budismo que alcanzó el nirvana. Pensar esto no está mal, porque efectivamente el Buda que le enseñó a Shaka es una referencia al que fue el Buda histórico, siendo aquel con quien Shaka de niño mantenía conversaciones para alcanzar la iluminación. Pero aquí viene la primera falla, porque si Shaka es la reencarnación del Buda histórico, ¿cómo es que de niño podía mantener una conversación con él si él mismo es la reencarnación de Buda? No digo que esto no es posible de alguna manera, pero claramente en el manga Shaka no parece conversar consigo mismo. Por lo menos teniendo en cuenta las imágenes y las palabras de Shaka al referirse a Buda, se entiende que Shaka conversaba con el alma o espíritu del Buda histórico que le hacía una especie de visita en el plano físico. De manera que Shaka a primera vista tiene su propia alma y no la del Buda histórico. Además, dentro del budismo, es imposible que Shaka sea la reencarnación del Buda histórico Gautama, porque este tipo alcanzó la iluminación, librándose del ciclo de la reencarnación, por lo que no reencarna, y si lo hiciera, significa que no alcanzó el nirvana, y se estaría diciendo que el Buda más importante de la historia que fundó el budismo falló en alcanzar la iluminación, y no creo que Kurumada, que habrá estudiado sobre esta religión, quiera dar a entender algo como esto. Así que lo más lógico es pensar que Shaka no es la reencarnación del Buda histórico, y aún así, si planteamos el hipotético caso de que lo fuera, esto no volvería a Shaka un dios, porque el Buda histórico, Siddhartha Gautama, no era un dios, ni se volvió un dios. Es más, él mismo tampoco se consideraba un dios, y era crítico sobre el tema de la adoración. Él era solo un maestro y un guía para aquellos que querían lograr el despertar espiritual y ver la verdad y la realidad tal como son. Ahora, que haya algunos movimientos que vean al Buda como una deidad y lo adoren, eso ya es otra cosa. Ahora, si bien Buda no es un dios, ¿qué es Buda? Bueno, primero significa despierto o iluminado, y no es alguien, sino algo. Es decir, Buda no es un nombre, sino un título o un estado, y es la denominación que reciben aquellos que han comprendido todo su potencial para el desarrollo personal y la evolución consciente, alcanzando la iluminación. Siddhartha Gautama, como se considera en la historia, sería el Buda de nuestra era, y no será el último, pero sí es el más importante que recibió este título. De este modo, aquellas personas embarcadas en seguir el camino hacia la budeidad y por consiguiente alcanzan la iluminación, serían un Buda, un iluminado. Y me parece que Shaka tiene algo de esto. No sé, me parece que cuando se habla de Shaka como la reencarnación de Buda, en mi interpretación personal para tratar de darle una explicación y no tomar esta frase como un error, diría que se quiere decir que Shaka es un Buda,
porque alcanzó la iluminación, como el Buda histórico, y si bien eso no lo convierte en un dios, espiritualmente dentro de la obra de Saint Seiya lo hace cercano a uno, volviéndolo un humano realmente extraordinario y muy importante. Por supuesto, si tienen otra opinión sobre Shaka como la reencarnación de Buda, pueden dejarnos sus comentarios. Pero tomando en cuenta la doctrina del budismo y sus conceptos, Shaka no sería la reencarnación del Buda histórico, y tampoco sería un dios, y queda más que claro que no es un dios, cuando también en el manga original el mismo Shaka, luego de fallar en intentar destruir el muro de las lamentaciones, dice lo siguiente, escuchan bien, pero por más fuerza que pongas en el ataque, seguirá sin aparecer ni una sola grieta. ¿Será por eso que lo llaman el muro de las lamentaciones? Lamentaciones de desesperación para los que no somos dioses. Ahí claramente Shaka está afirmando que no es un dios, y es otra prueba de que no es una divinidad reencarnada. Pero personalmente por mi parte me parece bien que no sea un dios, porque el hecho de ser un humano y no un dios le da más mérito al hecho de lograr tener ese terrible poder y poseer ese entendimiento espiritual para alcanzar la iluminación, y ser además el primer dorado de su generación en despertar el octavo sentido, por lo que sin dudas merece ser el que está más cerca de ser un dios, haciéndolo un personaje sorprendente y del por qué tiene una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Pero quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Shaka, por ser el hombre más próximo a un dios y por ser llamado como la reencarnación de Buda, es realmente un dios? Si creen que no es así y están de acuerdo con los puntos que expusimos, les pregunto lo siguiente. Cuando vieron a Shaka por primera vez, ya sea en el manga o anime, y veían o escuchaban frases donde se lo relacionaba con un dios, ¿hubo algún momento en que pensaron que podría ser realmente un dios, pero después de un tiempo cayeron en que no lo era? Contanos tu experiencia. Y por supuesto, si hay algún shakista presente que quiera compartir su opinión, la esperamos. Así podemos alcanzar una mejor iluminación sobre este tema en cuestión, por supuesto siempre respetando la opinión del otro. Bueno, no olviden de visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitch para conocer más novedades de Saint Seiya. Ya saben que si el video les gustó pueden darle like y si son nuevos, suscribirse. Como siempre, eso ayuda. Nos vemos, santos y sankias de Athena, en un próximo video. Adiós.